comenzamos unas tumoraciones benignas que se dan en el tracto genital. Por favor, la siguiente, Monse. Perdón, vale. Entonces, para poder hablar del cáncer cervicouterino, hay que entender que, bueno, generalmente va a ser una alteración celular del epitelio, sobre todo de la transición de epitelios que tenemos en el cervix. Va a ser una patología de avance muy lento que es progresiva y que por lo tanto, como se comenta en la literatura, nunca habíamos visto tan mejor ejemplificado el significado de cuando se detecta a tiempo es curable. Entonces, les coloqué algunos emojis que no se pueden ver en este momento en la pantalla, pero espero poder arreglarlo. Lo que había colocado aquí eran algunos emojis referentes a la epidemiología. Tenemos encerrados del lado derecho en un recuadro sobre todo los países de América Central y América del Sur, que son sobre todo los países donde tenemos una mayor incidencia y una mayor estadística de muertes por cáncer cervicouterino. Esto es porque a pesar de que es una enfermedad que es curable y tratable en estadios muy tempranos, como lo comentábamos, por desgracia su avance es muy lento y es una enfermedad que es silenciosa en los primeros estadios. Entonces, al tener estos países que, como comentamos en la exposición de morbimortalidad, hay una gran desigualdad en cuanto a los privilegios socioeconómicos y la calidad de la atención médica. Entonces tenemos como resultado pacientes que están desinformadas, tenemos un grave problema de falta de educación para la salud, promoción de la salud. Entonces, esto lo convierte prácticamente en la segunda causa de muerte a causa de cáncer en las mujeres, sobre todo en las mujeres mayores de 45 años. Y bueno, ayúdame con la siguiente, por favor, ¿vale? Vamos a ver que dentro de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de esta patología están algunos que ya habíamos comentado en algunas patologías anteriormente. Mujeres entre los 25 y los 50 años, sobre todo aquellas que ya tienen una vida sexual activa, pacientes que tuvieron un inicio de vida sexual antes de los 20 a 18 años y múltiples parejas sexuales. Esto es simplemente porque mientras mayor contacto tengan con parejas sexuales, es muchísimo más probable que estén expuestas al contagio de infecciones de transmisión sexual y sobre todo del VPH del que vamos a hablar aquí y más adelante nos van a hablar en una exposición. Y bueno, esto es porque mientras más trauma o mientras más procesos de inflamación o cicatrización se den en algún tejido, recordamos que esto siempre es un precedente de neoplasia o de displasia. Entonces, igualmente el tabaquismo es un factor de riesgo, el uso prolongado de anticonceptivos orales, sobre todo los combinados, porque sabemos que tienen un componente estrogénico. La multiparidad, sobre todo porque representa un trauma importante y un proceso de cicatrización a través del cervix. Y bueno, como lo comentábamos, un bajo nivel socioeconómico que simplemente va de la mano con una falta de cuidado o una falta de prevención o de medidas de diagnóstico. Entonces, esta es una enfermedad muy importante y hay que comentarlo porque me tomé la libertad de hacer algunos cálculos tomando algunas cifras del censo de población del 2020 y algunas cifras tanto del INEGI como de la Sociedad Panamericana, que nos dicen que aproximadamente en el 2012 fueron detectados más de 80,000 casos de cáncer cervicouterino y más de 36,000 mujeres fallecieron en todo el Centro y Sudamérica por esta enfermedad. Entonces, se comenta en estos cálculos que aproximadamente eh, al año tenemos entre 4,900 y 5,000 muertas, haciendo un ajuste de cálculos con el del 2020, y técnicamente tenemos entre 13 y 14 mujeres muertas al día por cáncer cervicouterino, y esto es muy grave porque lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Esta es una patología que es muy tratable y muy llevadera en estadios iniciales, y es una razón muy triste de la muerte de todas estas mujeres. Entonces, pensemos que durante el día de hoy, aproximadamente cada hora o cada hora y media, está muriendo una persona
por cáncer cervicouterino. Entonces, mientras nosotros terminemos esta exposición, habrá muerto una paciente por cáncer cervicouterino. La siguiente, por favor. Ay, no, perdón, regresa a la otra. Entonces, hablando de un factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer cervicouterino, vamos a tener al virus del papiloma humano. Lo voy a tocar muy superficial porque van a hablar de él después, pero hay que mencionarlo. Dentro del virus del papiloma humano hay más de 200 serotipos conocidos y nos importan particularmente unos 15, pero los más importantes son los que tenemos aquí. Los serotipos 6 y 11 son de bajo riesgo, que suelen producir a lo mejor condilomas o verrugas anogenitales, entre algunas otras patologías que no son tan riesgosas para la vida. Y por otro lado, los serotipos 16 y 18, que son de alto riesgo. Entre estos dos serotipos vamos a manejar aproximadamente el 90-75% de todos los casos de cáncer cervicouterino. Entonces, bueno, sí, justamente en el 90% de los casos vamos a tener una infección positiva a VPH. Y parte de la prevención primaria de esta patología justamente ha sido el desarrollo de vacunas, que son parte del esquema nacional de vacunación de este país. Entonces, vamos a tener dos tipos de vacunas, algunas tetravalentes y otras bivalentes. La siguiente, vale, por favor. Entonces, dentro de la fisiopatología del cáncer cervicouterino y particularmente del VPH, hay que tener en cuenta que todos los tipos de cáncer y todos los tipos de displasia son enfermedades genéticas. Entonces, una vez que ya tuvimos la transmisión por contacto oral, anal, vaginal, etcétera, o tuvimos algún contacto con los fluidos del tracto, o por supuesto a través de traumatismos, como es a través del parto, el virus, a través de algunas proteínas que vamos a ver después, va a alojarse dentro de los estratos más basales de los epitelios, que son por supuesto los que tienen más actividad mitótica porque se encargan de mantener todas estas capas del epitelio. Entonces, una vez que el virus ha comenzado a incluir sus proteínas dentro del genoma, vamos a tener dos proteínas muy importantes, que son la E6 y la E7. En general, lo que van a hacer es unirse a AP53, que es el vigía o el regulador de la apoptosis. Y entonces, bueno, finalmente se va a degradar y también van a estar activando a los genes de retinoblastoma, que se unen a E2F, que como recordamos de embriología, pues es un paso muy importante para la progresión y la activación del ciclo celular. Esto no simplemente es la inmortalización de las células, sino que sin el vigilante que es P53, vamos a tener células cada vez más displásicas y con cada vez mayor número de mutación. Entonces esto lo vuelve un problema importante. La siguiente, vale, por favor. Ok, entonces, hay que tener en cuenta que muchas de las pacientes, es decir, bueno, muchas de nosotras como mujeres adultas sexualmente activas, seguramente tenemos una infección a VPH y esto no tiene por qué causar pánico porque muchas de nosotras simplemente desarrollamos una infección transitoria que después va a ser contenida por mecanismos inmunes. Esta infección transitoria no necesariamente se va a convertir en un cáncer y es importante comentar que solamente un porcentaje muy reducido de pacientes con VPH van a tener un problema de cáncer cervicuterino. Entonces, dicho lo cual, vamos a comenzar a hablar un poquito más de cáncer y vamos a decir que generalmente se va a concentrar en la variedad escamosa, que a su vez se va a dividir en queratinizante y no queratinizante. La única diferencia simplemente entre estos dos tipos de displasia, que están compuestos principalmente por células epiteliales, es que vistas a través de los ojos de un patólogo, algunas carecen de ciertos elementos como perlas de queratina o de nidos neoplásicos. Entonces, este es el tipo más frecuente, que representa un poquito más del 75%. Después vamos a tener el adenocarcinoma, que está principalmente compuesto por
células glandulares, sobre todo del endocervix, que son las productoras de moco. Entonces, vamos a tener 5 tipos o 5 subtipos. Y bueno, se tiene en cuenta que, por ejemplo, al ser vistas al microscopio, vamos a tener algunas criptas, algunas células muy similares a las células caliciformes del intestino, y que en este tipo de carcinoma, a la exploración podemos encontrar un cervix en barril, sobre todo por la forma y la degeneración. Y bueno, un poquito menos del 5% van a ser otros tipos de carcinomas, por ejemplo, un mixto entre escamoso y adenocarcinoma, un neuroendocrino o un linfoma, entre algunos otros, pero bueno, son variedades mucho menos frecuentes. Entonces, la siguiente, ¿vale? Por favor. Ahora, antes de comenzar a hablar del diagnóstico de Papa Nicolau y del sistema Bethesda, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para el tratamiento vamos a usar una clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y lo vamos a dividir principalmente en estas categorías. La 1 que está confinada al cuello uterino y bueno, sus subdivisiones que simplemente son la división por el tamaño de la lesión. El grado 2 que son los 2/3 superiores de la vagina, y bueno, dividiéndolo por el compromiso de los anexos. Regálame un clic, vale. Y bueno, las siguientes que van a ser justamente derivados del tamaño o del desarrollo de esta neoplasia, que es bueno que comience a extenderse hacia los anexos o que por el tamaño de la lesión comience a hacer compresión de otras estructuras, ¿no? No solamente de la invasión del tercio inferior de la vagina, sino que conforme comience a crecer y comience a comprimir estructuras cercanas como por ejemplo la vejiga o los uréteres, vamos a tener un flujo retrógrado hacia los riñones y bueno, puede ir desde hidronefrosis o desde a lo mejor oliguria hasta una falla renal. Entonces, el último que tendríamos, bueno, ya sería un compromiso muy importante o una metástasis, ya sea una diseminación a órganos pélvicos o hacia órganos más distantes. Entonces, para poder entender esta clasificación que está bastante aburrida, regálame otro clic para poder ver una imagen. Aquí vamos a ver del lado izquierdo los estadios del grado 1, donde vemos lesiones muy chiquitas con una extensión menor a 3 milímetros y como vemos todavía están contenidas dentro del cuello uterino. Del lado derecho igualmente es estadio 1 porque aunque las lesiones ya son más grandes y se pueden ver a nivel macroscópico, aún están contenidas aquí adentro. Entonces, regálame otro clic. Y aquí, bueno, ya tenemos más evidentemente estadios más avanzados. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos cómo comienza a invadir los tercios superiores de la vagina y al final del lado derecho cómo la ha invadido casi por completo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Ok, para poder hablar del diagnóstico, vamos a necesitar hablar un poquito de cómo se ve o de la sintomatología que pueden presentar algunas pacientes, ¿no? Como lo vimos, evidentemente ningún médico tiene suficiente pericia para poder detectar una lesión que no se ve y que no se siente de menos de 3 milímetros. Entonces, parte del problema es que en estadios muy iniciales esta patología no da ningún síntoma, ¿no? Cuando comienza a avanzar es cuando comienza a darnos algunos problemas, ¿no? Puede comenzar con algún tipo de sangrado, puede parecerse muchísimo a una infección por clamidia trachomatis, puede haber un flujo con un poquito de sangre o puede haber una hemorragia intermitente después del coito, puede haber metrorragia o puede haber una hemorragia posmenopáusica muy importante. Y entonces lo vamos a ver más adelante, pero parte de las pruebas diagnósticas o del tamizaje para detectar esta patología en estadios iniciales es justamente hacer revisiones con espejo y poder empezar a buscar lesiones antes de que se extiendan y antes incluso que empiecen a darle síntomas a la paciente, ¿no? Entonces, las imágenes que tenemos aquí, sobre todo del lado izquierdo, es un cervix que podría estar sano, aparentemente normal,
y vemos cómo las lesiones van creciendo. Evidentemente, sería muchísimo más fácil tener una imagen de un cervix real, pero no pude conseguir muchas que se vieran bien. Entonces, simplemente cuando nosotros vemos un cervix un poquito inflamado o que tiene algunas petequias hemorrágicas, no sé, algo que empecemos a sospechar que no va bien, sería un buen momento para comenzar a hacer un interrogatorio. Ahora, es importante que lo comentemos, lo vamos a ver más adelante en las pruebas de Bethesda, pero las mujeres que tenemos una vida sexual activa vamos a tener algunos cambios inflamatorios o algunas señales que pueden parecer patológicas, pero esto es simplemente por tener una vida sexual activa. Pueden ser signos muy leves de inflamación, pero bueno, es normal en cierto grado de la población. Y bueno, tenemos que en algunas pacientes puede comenzar a haber dolor pélvico, pero esto puede comenzar a ser por una compresión. ¿Me regalas otro clic? Ok. Entonces, aquí vamos a tener otra vez algunas imágenes de cómo va creciendo bueno, el cáncer o la displasia. Y entonces, del lado derecho tenemos ya una imagen de una patología que se ha extendido hacia el parametrio o que va creciendo justamente del endocervix hacia arriba. Es importante que tengan en mente esta imagen porque no todas las patologías van a comenzar a crecer hacia afuera. O sea, no esperemos de repente hacer una revisión o hacer una exploración con espejo y encontrar justamente un tumor, ¿no? Hay muchísimos que crecen justamente en ambos sentidos o que empiezan a infiltrar hacia el cuerpo uterino y que evidentemente no se van a poder detectar con simple exploración. Entonces, para eso tenemos los otros métodos de tamizaje como la colposcopía. ¿Me regalas otro clip? Ok. Aquí les puse algunas imágenes de cómo se ve un estadio mucho más avanzado o con metástasis. Es, por ejemplo, una invasión vesical en un estadio 4. Esta paciente tenía 58 años y bueno, en la imagen A vamos a ver una masa tumoral, que es la que está marcada con la letra T, que ya invadió los dos parámetros, que son los que están marcados con las puntas de flecha, y la pared vesical posterior, que es la flecha en color blanco. Entonces, lo que podemos ver es el extremo inferior de dos catéteres con doble J que estaban implantados porque la paciente había desarrollado una hidronefrosis muy importante. Entonces, del lado derecho vamos a tener igual algunos cortes más, donde vamos a estar viendo una tomografía con contraste y con supresión de grasa para poder ver un poquito mejor cómo se comporta el tumor. Entonces, como sabemos, como tienen una actividad metabólica muy importante, es por eso que se ve de ese color y bueno, con esa temperatura. ¿Me regalas otro clic? Ok, entonces, bueno, aquí ya están algunos de los síntomas que les había comentado que pueden hacernos sospechar de que algo anda mal. Entonces, lo siguiente que sigue sería comenzar a hacer una exploración física. Realmente sabemos que, por desgracia, los estadios iniciales no nos van a dar muchos resultados. Entonces, lo que vamos a poder comenzar a sentir, por ejemplo, van a ser crecimiento de algunos ganglios y sobre todo, mientras más distales estén los ganglios, cuando se haga la detección de esta patología, bueno, pues por desgracia nos indica que la metástasis está mucho más avanzada. Entonces, lo que vamos a poder comenzar a ver probablemente sea algún edema de los miembros inferiores que ascienda un poquito a una citis y como estos cánceres tienden a diseminar hacia los pulmones, bueno, incluso una disminución de los ruidos respiratorios podría indicar un problema. Entonces, lo más importante o como hay que empezar es, vaya, pues explorando los genitales externos, hay que buscar algunas verrugas, hay que ver si tenemos algunas lesiones y bueno, hacer una exploración bimanual, hay que ver si el útero tiene buen tamaño, está crecido, puede ser que haya algo que llaman hematometra, es decir, que haya una colección hemorrágica muy importante dentro del útero. O bueno, al verlo con espejo hay que ver cómo se ve el cervix, ¿no? Se ve normal, se ve polipoide, tiene úlceras.
hay zonas de necrosis, cómo es la secreción. Incluso, bueno, ya sería en un estadio muy avanzado, pero pues por desgracia podría ser que lo viéramos. Se comenta que se puede buscar hacer una compresión con el dedo pulgar y el índice para buscar el tabique recto vaginal. Entonces, si ya hubiera algún grado de invasión de este tabique, podríamos comenzar a sentirlo de manera muy irregular. Ok, entonces, ¿me regalas otro clic? A lo mejor se me olvidó comentárselos, pero particularmente el BPH tiene una curiosa fijación o un curioso tropismo con la transición de epitelios. Entonces, justamente aquí en la transición entre el endocervix y el exocervix, vamos a tener la transición del epitelio y es por eso que es una patología importante aquí. Lo que estamos viendo es una colposcopía de una transformación bueno, una transformación cervical con una metaplasia bastante avanzada y con, bueno, una que está activa. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí vamos bien o si el doctor quiere comentar algo. ¿Todo bien? Ok. Entonces, regálame otro clic. Ahora, ya hablamos un poquito de la estadificación. Y entonces, bueno, para poder estadificarlo, nosotros vamos a necesitar usar, por ejemplo, algunos métodos como la conificación con bisturí, vamos a utilizar resonancia magnética, tomografía, incluso una radiografía de tórax, bueno, cuando estamos sospechando de metástasis, pero lo más importante o un método barato y muy efectivo que podemos usar, bueno, pues es evidentemente la citología o el Papa Nicolau, ¿no? Esta es una técnica que justamente detecta alteraciones celulares, aun cuando son en estadios muy tempranos. Y entonces, bueno, es un método muy sencillo de hacer, técnicamente es muy barato, cualquier médico general podría hacerlo de manera rutinaria en su consultorio. Y esto es muy importante porque a diferencia de otras patologías que requieren pruebas costosas o complicadas o métodos de imagen, bueno, esta es una técnica muy barata y que puede ser muy accesible y es por eso que es tan triste que muera tanta gente porque no saben cuándo hacerse la citología cervical, no saben para qué. Entonces, para poder entender un poquito de esto, hay que recordar que todas las mujeres deberíamos hacernos esto. No se recomienda, por ejemplo, en pacientes que tienen menos de 21 o 25 años, sobre todo si no han iniciado su vida sexual. Si ya la iniciaron, bueno, hay que ver si ya tiene 21 años o 3 años después de que haya iniciado su vida sexual, lo que ocurra primero. Entonces, independientemente de las condiciones de la paciente, es decir, si tiene factores de riesgo, no vamos a estarla realizando anualmente. Aún si la paciente tiene algún grado de inmunocompromiso, si es una paciente VIH positiva o alguno de estos temas, bueno, el tamizaje se va a estar realizando de manera anual. Y bueno, una vez que nuestra paciente ha acumulado 3 pruebas negativas, evidentemente a cambios displásicos, o sea que su citología es normal, podemos comenzar a darle un espaciamiento un poco más amplio, puede ser 2 o 3 años dependiendo de la paciente. Se comenta que también a las pacientes embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, no hay mucho problema para hacerles su citología. Y también es importante hacer una prueba para detectar el virus del papiloma humano, no solamente por evitar el contagio del producto a través del parto, sino, bueno, también para tener en cuenta algunos factores de riesgo para la paciente. Entonces, ¿cuándo suspendemos la citología cervical? ¿Cuándo dejamos de hacerla? Generalmente cuando nuestra paciente ya tomó una histerectomía radical, cuando ya extirpamos no solamente el útero, sino el cervix, una parte de la vagina, los parametrios. Si la paciente ya no tiene cervix, pues como para qué le haces una citología cervical, ¿no? Entonces, ese es uno. Y dos, cuando nuestra paciente ya es mayor de 65 años y sus últimas 3 citologías han resultado pues normales o negativas, podemos suspender sus citologías.
No importa si se murió su viejito y ya cambió y tiene uno nuevo, no. O sea, si ya cumplió su edad y ya tuvo sus citologías normales, la suspendemos porque también, aunque es un proceso poco invasivo y muy efectivo, también no podemos estar traumatizando a la paciente. Dígame, doctor. Sí, mira, en relación a lo que comentabas, que cuando ya se le practicó una histerectomía a la paciente, ya no se le debe de tomar su citología cervical. Sí se le debe de tomar su citología cervical, aun cuando ya se le quitó el útero y su cervix. Digamos que en términos entendibles, ya tumbé el árbol y lo tumbé a nivel del terreno, pero ese árbol por dentro tiene raíces. Entonces, lo que debo de transmitirle a ustedes es que una vez que se le efectúa histerectomía, sí se le debe de hacer sus citologías cervicales cada 2 a cada 3 años, pero sí se le debe de hacer. Por favor, no se queden con la idea de que una histerectomía ya es igual a abolir el procedimiento de citología cervical. Eh, el problema de nuestro México lindo y querido es que cuando se hace una histerectomía, generalmente nada más dicen histerectomía. A veces le ponen un apellido, puede ser una histerectomía simple. El otro apellido puede ser histerectomía radical. El otro apellido puede ser histerectomía X, pero casi nadie lo hace. Entonces, como casi nadie pone qué tipo de histerectomía practicó, como sugerencia, díganle a su paciente que son histerectomizadas, que su citología se lo debe de hacer cada 2 a 3 años. Adelante. Vale, gracias, doctor. Entonces, bueno, para concluir, como no se tiene como un dato entonces de la histerectomía, la indicación técnicamente es la misma, ¿no? O sea, hacer sus citologías anualmente hasta que haya tenido sus 3 pruebas negativas, entonces se puede ir postergando un poquito más. Entonces, en esta diapositiva les adjunté un video que hizo el SECAM sobre la toma de citología con 3 aplicadores diferentes. Y bueno, lo podemos ver si gustan después porque es un video un poquito largo, pero es igualmente para que puedan recordar la técnica. No es particularmente difícil, pero bueno, se los puse aquí para que lo puedan ver más fácilmente. Entonces, ¿me regalas la siguiente diapo? Ok, vamos a platicar un poquito sobre el sistema Bethesda. El sistema Bethesda es un sistema que idearon algunos expertos del área de ginecología, de perinatología, de oncología, para dar una clasificación y una interpretación lo más objetiva posible y lo más uniformemente posible a los papanicolaos o para las citologías exfoliativas. Entonces, lo primero y más importante es que tiene que, para comenzar a hacer la interpretación de estas citologías, hay que describir el tipo de muestra que se hace, si es una preparación convencional, si se prepara en una base líquida. Hay que comentar si fue adecuada o si fue satisfactoria nuestra muestra, es decir, para que sea satisfactoria debe haber presencia de cierta cantidad de células, es decir, hay células endocervicales, sí, bueno, ¿qué tantas? Aproximadamente, dependiendo de la técnica que se utilice, pueden ser entre 50,000 o un poquito más del número de células. Y bueno, si no hay células presentes, nuestra muestra es insatisfactoria y habría que repetirla pasado cierto tiempo. Entonces, hay que ver si hay sangre, si hay datos de inflamación o si hay alguna razón por la que no podamos visualizar correctamente. Entonces, bueno, si esta hemorragia o este proceso inflamatorio cubre más del 75% de nuestra muestra, se califica como inadecuada y bueno, como no se puede interpretar, necesitaríamos volver a tomarla. Entonces,
Justo después de esto le vamos a dar una categoría. Vamos a clasificarla como negativo si no tenemos ningún grado de lesión o alguna sospecha de malignidad o algún grado de displasia, o como anormal, sobre todo de las células epiteliales, y bueno, habría que especificar si son escamosas o si son glandulares, y bueno, otro si hay que hacer algún otro tipo de anotación, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, eh, necesitamos ver si hay hallazgos neoplásicos o no. Pero comenzamos con los microorganismos. Hay que describir primero si fue negativo o no, si encontramos algún microorganismo como tricomonas, cándida, alguno que sugiera vaginosis bacteriana, patología compatible con actinomices o con herpes. Luego vamos a comenzar describiendo cambios no neoplásicos, como son cambios reactivos, que son simplemente a lo mejor inflamación, fibrosis, cambios relacionados con la radiación, asociados a la colocación del DIU, que bueno, sabemos que provoca un grado de inflamación local, o bueno, cambios en el epitelio, sobre todo cambios glandulares en las mujeres que han sido histerectomizadas, algún grado de atrofia del epitelio, o bueno, células de endometrio. Sobre todo hay que vigilar esto en pacientes mayores a 40 años. Hay que ver si hay anomalías en las células del epitelio. Esto es muy importante porque aquí ya comenzamos a describir si encontramos algún grado de displasia. Entonces, comenzando con las células escamosas, lo vamos a dividir, por ejemplo, en células escamosas con significado incierto o con células atípicas, pero no podemos descartar que no sean lesiones de alto grado. Y bueno, las que son un poquito más importantes son lesiones intraepiteliales de bajo o de alto grado. Y finalmente tendríamos el carcinoma invasivo. Igualmente, en el epitelio glandular tendríamos clasificaciones de células glandulares atípicas. Y bueno, solamente cambia un poquito la clasificación en cuanto a células probablemente neoplásicas, adenocarcinoma in situ o adenocarcinoma ya sea endo o exocervical. Entonces, ¿me regalas otro clic para la siguiente? Ok, lo que estamos viendo aquí en la figura del lado izquierdo, o la número 1, es una imagen de un Papa Nicolau, donde encontramos tricomonas vaginales, ¿vale? Son estos como organismos en forma de pera. Del... Sí, se ve la imagen. ¿Me regalas? Ok, no, todavía no. Del lado derecho, en la imagen 2, tenemos una citología donde observamos una infección por Candida albicans. Regálame otro clic. Y en esta última imagen vamos a ver inclusiones virales que, bueno, son compatibles con herpes. Regálame la siguiente. Aquí en el siguiente campo que comentábamos eran los cambios no neoplásicos. En la primera estamos viendo cambios reactivos, como lo comentábamos, un grado de inflamación o de reparación y fibrosis. Y del lado derecho tenemos cambios compatibles con radiación, que se comenta que, bueno, son células bastante grandes, pero sin un aumento en la relación del núcleo citoplasma. ¿Me regalas la siguiente? Ahora, aquí empezamos con la parte importante, que era lo que comentábamos de anomalías del epitelio. Estas son particularmente de las células escamosas. La primera que tenemos es, bueno, un grupo de células con citoplasma muy denso que clasificaríamos como células de significado incierto. Tienen un núcleo un poquito aumentado, tienen hipercromasia, entonces son cambios importantes, pero no son definitivos de una neoplasia. Del lado derecho vamos a tener una lesión intraepitelial de bajo grado que tiene un núcleo hipercromático que es 3 veces más grande de lo que una célula normal debería tener. Regálame otro clic. Y aquí tenemos... Ay. Bueno, en fin. La imagen número 3 de la diapositiva pasada es una lesión intraepitelial de alto grado.
podemos ver que hay una relación muy, bueno, un aumento bastante notable en la relación del núcleo citoplasma, y eso es como lo más representativo de la displasia. Muchas gracias, Vale. La siguiente. En esa diapositiva que acabas de mencionar, también el hipercromatismo que tiene es muy importante. Entonces son varias cosas. El tamaño que tienen los núcleos son muy grandes, están muy hipercromáticos. Definitivamente es una lesión de alto grado de malignidad. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Ok. En la siguiente imagen, lo que vamos a tener son anomalías justamente del epitelio, pero ahora del epitelio glandular. Entonces, lo que tenemos aquí es, primero en la imagen 1, un adenocarcinoma endocervical in situ, y del lado derecho también es, bueno, es el mismo carcinoma, pero bueno, una vista a nivel histológico. ¿Me regalas otro clip? Ok. Esta imagen, la última que tenemos es un adenocarcinoma, y lo que me pareció interesante y que no, bueno, pedían que observáramos en esta imagen era justamente que se vea cómo se ve prácticamente de modo tridimensional los grupos o los acúmulos de células, y cómo el nucleolo es bastante prominente en algunas de ellas, y cómo es tan, como tan densa su, bueno, su imagen. Entonces, bueno, ya que le dimos una clasificación y ya que identificamos en nuestra citología, que es nuestra prueba de tamizaje por excelencia, cuál va a ser nuestro estadio, vamos a comenzar a poder darle un... Bueno, hay que recordar que no es nuestra única prueba de tamizaje, ¿no? A veces, como lo comentábamos, la mayoría de estas neoplasias comienzan a crecer hacia afuera, hacia los tercios inferiores de la vagina, pero en algunas ocasiones no lo hace. Entonces es importante que en casos sospechosos o en pacientes con bastantes factores de riesgo podamos utilizar algunos otros métodos, como lo son a lo mejor la colposcopía, o mantenerlas muy de cerca. Entonces, regálame la siguiente, por favor, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el tratamiento. Yo tomé esta tablita de la bibliografía que les puse al final, y bueno, esta tablita nos está ayudando a dar un poquito más de contexto o hacer un poquito más fácil el tratamiento dependiendo, o el abordaje dependiendo del estadio. Entonces, generalmente, en el caso de displasias leves, por ejemplo, en los primeros estadios, suele utilizarse solamente la vigilancia, porque como lo comentábamos, muchas de estas displasias ceden o tienen una evolución espontánea y una regresión. Entonces, se mantienen bajo vigilancia, y bueno, podemos repetir la citología 6 meses después. Y si a los 6 meses nuestra citología continúa siendo de una displasia, en una mujer sobre todo mayor de 50 años que tiene un poquito más de riesgo, bueno, sería referida hacia una clínica de colposcopía, bueno, para su control con un grado más específico. Y bueno, si además de esto tuviéramos algún grado de infección por VPH, una displasia moderada, severa o cáncer in situ, entre algunas otras cosas, bueno, sería referida justamente a la clínica de displasias posterior a colposcopía, para que se le pudiera dar un abordaje, bueno, dependiendo del estadio. Entonces, en el estadio 1A1, que es una invasión pequeña, sobre todo pacientes en edad reproductiva, se busca un tratamiento conservador, ¿no? Porque sobre todo seguramente son pacientes que quieren conservar su fertilidad. Entonces, lo que se puede utilizar es una conización, la vamos a ver un poquito más adelante, es decir, una resección de una parte del cuello uterino donde está contenida la lesión. Y bueno, sería acompañada de vigilancia, una traquelectomía, es decir, una exéresis, pero en fin, en términos prácticos es un corte del cuello uterino con la conservación del útero. Y bueno, una traquelectomía radical probablemente que involucra a los tejidos circundantes, ¿no? Entonces, pasando a los siguientes estadios como el A2 o el B1, comenzaríamos a tener en cuenta una histerectomía radical modificada,
en la que vamos a comenzar extrayendo el útero, el cuello uterino, una parte de la vagina, los parametrios. Incluso se recomendaría una linfadectomía dependiendo de el grado de sospecha que tengamos sobre la metástasis. Y bueno, hay que estar valorando constantemente el riesgo de la recurrencia porque, bueno, en caso de necesitar una terapia adyuvante, bueno, requeriríamos una quimioterapia o una radioterapia. Sobre todo, se comenta que hay un mayor riesgo de recurrencia si hay algún grado de infiltración parametrial o si estamos viendo un crecimiento de los ganglios de todo el drenaje. Eh, no, creo que no puse una imagen, pero se las pongo antes de subir la presentación. Particularmente por el drenaje linfático, todo tiende a ir hacia los ganglios que terminan en los ganglios paraórticos. Entonces, este es un problema muy particular en el que las metástasis suelen terminar, por ejemplo, primero en los pulmones, a nivel hepático, en el peritoneo e incluso en el intestino. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque cuando están en un estadio avanzado, la diseminación puede ser muy grave. Entonces, Sí, doctora, mira, nada más un detalle. Ahí estás dando algunos puntos claves de posibles preguntas de examen departamental. Dices, se disemina generalmente a pulmones, a hígado y te falta nada más uno solo más. A ver si ahorita lo vas sacando. Entonces, eh, este tipo de lesión se disemina a pulmón, a hígado a y a dónde más. peritoneo, a glándula No, suprarrenal. ahorita lo debes de sacar. Bien, síguele. Ok, entonces, ¿dónde estamos? Ah, sí. Entonces, bueno, en los estadios más avanzados, comenzando por ejemplo con el B2 y bueno, pasando hasta el estadio 4A, que son justamente los estadios donde la patología ya ha comenzado a diseminarse todavía más allá del útero, por ejemplo, a los parámetros, vamos a comenzar con una quimio-radioterapia o una braquiterapia que, bueno, generalmente se ha comentado que tiene una mayor supervivencia y un menor riesgo de recurrencia. Para poder recordar un poquito sobre esto, hay que tener en cuenta que la braquiterapia generalmente se basa en semillas o cápsulas que tienen una fuente de radiación que está muy cerca del tumor. Entonces, al ser un tratamiento local, trata solamente una parte específica del cuerpo y evita un poquito este tema bueno, de los efectos adversos de la radiación. Entonces, en estos estadios más avanzados, se comenta que se puede utilizar algunos derivados del cisplatino, sobre todo cuando están asociados al 5-fluorouracilo. Y bueno, sería una administración semanal de cisplatino como agente único o en combinación. Y se comenta que es el predilecto del cisplatino, sobre todo por su menor grado de toxicidad. Finalmente, nuestro último estadio, que sería el 4B, nuestro estadio metastásico, particularmente no es una intención curativa, sino paliativa, ¿no? La quimioterapia o la radioterapia generalmente tienen como objeto ayudar a la paciente a sobrellevar todos los síntomas del padecimiento, que pueden ser a lo mejor hemorragias muy importantes, dolor, compresión de todas las demás estructuras. Entonces, está el tratamiento basado mayormente al mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, esto va individualizado y esto va dependiendo mucho de la extensión de la enfermedad y sobre todo del momento del diagnóstico, ¿no? Generalmente cuando la enfermedad ya es muy extensa y la única opción, bueno, podría ser la quimioterapia, el tratamiento de primera línea sería, bueno, platino con, se comenta, paclitaxel y un anticuerpo monoclonal. Entonces, ¿me regalas otro clic? Aquí pusimos algunas imágenes de cómo se ve el tratamiento para los primeros estadios, sobre todo la conización, donde, bueno, se hace la resección de una parte del cuello, solo donde estaba la displasia. ¿Me regalas otro? Y bueno, aquí tenemos una imagen muy ilustrativa. A grandes rasgos, más o menos esto es lo que
significa una histerectomía total y una radical en la que se incluyen algunos anexos. Como lo habíamos comentado, puede ser que en la histerectomía radical se lleve un poquito más del primer tercio o del tercio más superior de la vagina, a diferencia de, bueno, de otro tipo de histerectomías. ¿Me regalas otro clic? Ah, bueno, y aquí hay otra imagen también de una conización, sobre todo para los estadios, sobre todo del grado 1. Y bueno, hasta aquí sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o si el doctor quiere que comentemos algo más. Bueno, y de la clasificación de Papa Nicolau, ¿qué nos puedes comentar, Bere? Mm, pues bueno, esa no la incluí en la presentación porque pensé que era como que se utilizaba mayormente la clasificación de Bethesda, generalmente para comunicar el resultado de la citología. Pero, Sí, ajá. mira, Berenice, Ujú, la situación aquí es que, como bien lo comentabas, la clasificación de Bethesda es una de las últimas clasificaciones que se hacen para ver todo lo relacionado al cervix, en especial el cáncer. Pero, pero para poder llegar a ello, esa pirámide tuvo que tener una base y la base de todo ello se llama Papa Nicolau. Papa Nicolau fue un tipo así medio fuera de tiempo, porque él empezó a revisar pues a las vaquillas, a las hembras de algunas especies. Y él se daba cuenta que conforme iban pasando los días después de la menstruación, iba habiendo algunos cambios en la celularidad del cervix. Y él decía, bueno, si eso pasa en los genitales de las hembras, de las hembras mamífero, ¿qué pasará en el cervix de las mujeres? Y se empezó a meter a revisar cervix y cervix y cervix y cervix, y eso a él le permitió tener su propia clasificación. Digamos que la clasificación de Papa Nicolau, que es una clasificación netamente celular, netamente citológica, abarca desde el Papa Nicolau grado 1 hasta el grado 5. 5. ¿Sí? Entonces, para fines prácticos, el Papa Nicolau grado 1 lo tienen o se le observan células completamente normales o vírgenes en pacientes que no han tenido vida sexual. Pero en las pacientes que han tenido vida sexual, el Papa Nicolau que van a reportar son células inflamatorias que corresponderían al Papa Nicolau grado 2. Si el grupo de pacientes femeninas que él revisaba, esas pacientes tenían historial de múltiples parejas sexuales, y entre más parejas sexuales tenga, más alteraciones puedan tener esas células del cervix, de tal suerte que, para que me dé a entender, unas de esas células pues se veían maltratadas, otras un poco más maltratadas y las otras prácticamente súper maltratadas. Entonces, cuando Papa Nicolau llegó a ver la clasificación grado 3 de su clasificación, él
aquí en la clasificación 3 metió algo que le llaman displasias, ¿sí? Y las células de las displasias, para que me dé a entender, son células que van cambiando su aspecto físico, desde cambios leves, moderados, hasta cambios severos. Y él creó el término de la palabra displasia. Entonces, eso se podía ver más en las mujeres que tienen múltiples parejas sexuales. Pero si esas pacientes no se hacían absolutamente nada, no les daban tratamiento, pasaban de tener una displasia, pasaban a tener prácticamente más alta posibilidad de cáncer in situ o cáncer microinvasor. Eso hizo que autoridades en patología como Richards, por ejemplo, él generara una clasificación específicamente del grado 3 de Papanicolau, de displasias. Papanicolau dijo, es una displasia tipo 1, una displasia tipo 2, una displasia tipo 3. Pero alguien con un poco más de ingenio, Richards, dijo que no, que la displasia, él hizo biopsias de ese tipo de pacientes, de las displasias tipo 1. Los cambios que encontró ahí, él le llamó NIC1, neoplasia intraepitelial cervical. Y ese cambio de celularidad abarcaba 1/3 de la pared de ese cervix. Las displasias 2 de Papanicolau, él también las biopsió. Y esas displasias tipo 2, como las había biopsiado él, decía, es una neoplasia intraepitelial cervical. Y a las displasias grado 3 de Papanicolau, por consiguiente, también él las biopsió y dijo, a esto le voy a llamar neoplasia intraepitelial grado 3, porque ya abarca prácticamente toda la pared de esa mucosa cervical. Entonces tenemos primero de un lado a Papanicolau, del otro lado a Richards, y finalmente alguien por ahí en Bethesda. ¿Alguien sabe dónde queda Bethesda? ¿Doctores? No. No, doctor. No, doctor. Lo que yo les estoy preguntando es algo así como, ¿alguien sabe en dónde queda? Eh, eh, Se me ocurre decirles Roma, se me ocurre decirles este, eh, Suiza, en fin, o simplemente aquí con nuestros parientes de California, por ejemplo, ¿sí? Bethesda es una parte de Estados Unidos que está en el estado de Maryland. Por eso se le llama clasificación de Bethesda, que fueron una serie efectivamente de sesudos que se sentaron ahí y empezaron a compaginar el sistema de Papanicolau con el de Richards. Recuerden que el Papanicolau, el 1 quiere decir pacientes vírgenes sin nada de vida sexual. La grado 2 de Papanicolau es con vida sexual. La grado 3 es múltiples parejas sexuales con cambios en su celularidad. Y aquí es donde surgen displasia 1, displasia 2, displasia 3, que alguien las biopsia y dice es una neoplasia 1, neoplasia 2, neoplasia 3. Bueno, entonces estos sesudos que se sientan allá en Bethesda
se ponen a observar efectivamente toda ese desarrollo en los cambios celulares de ese cervix. Y sorpresa, cuando ellos veían lo que equivaldría a la displasia 1, al NIC 1, o en este caso al sistema Bethesda, en esa misma línea, muchos de estos cambios en esas células regresaban espontáneamente en las pacientes. Y la displasia 2 de Papanicolau, que correspondía a la NIG, neoplasia intracervical 2 de Richards, de acuerdo al sistema de Bethesda, un grado 2, digamos, a estas que ya podían tener más posibilidad de cambios hacia las lesiones malignas, las llamaron lesiones de bajo grado de malignidad, pregunta de examen departamental. Entonces, en el examen departamental les van a decir que la lesión de bajo grado de malignidad del sistema Bethesda, ¿a qué corresponde? Y ustedes tendrán que contestar a la displasia 1 o displasia 2 de Papanicolau o a la neoplasia intraepitelial 1, neoplasia intraepitelial 2 de Richards. Y finalmente, las displasias 3 de Papanicolau con la neoplasia intraepitelial cervical 3 de Richards corresponden a lo que el sistema Bethesda le llama lesión de alto grado de malignidad. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que entender cómo salió todo esto. Porque el día de mañana, casi ya todos se han uniformado con lo que se le llama sistema Bethesda. Pero el sistema Bethesda a veces no lo pueden entender si no entienden la historia de cómo se fue fraguando todos esos conocimientos para poder decir, yo ya lo resumo así. De hecho, para mi gusto, el sistema de Papanicolau sigue siendo un sistema excelente para la detección oportuna de cáncer. Y la mayoría de la gente que lee estas citologías, pues la lee y utiliza simplemente lo que ya está súper, pero súper digerido, que es el sistema Bethesda. No sé si alguien tenga algo que comentar o si alguien pues quiera aportar algo para esta sesión. Creo que no, doctor. Caramba, hombre, no los oigo. Creo que no, doctor. Creo que no, doctor. Bueno, Sí. antes de subir la presentación, les pongo una tablita, una diapo como con la equivalencia de la nomenclatura y les pongo el de Papanicolau. Ajá, antes, ¿no podría ser ahorita? Sí, ahorita la pongo. Si quieres, ponla, vemos cómo está y a ver qué le podemos aprender de esa tabla. Bueno, aquí en esta tabla, en especial, desde donde dice displasias, que correspondería a una clase 3 de Papanicolau, ahí dice displasia leve.
Les digo que aquí la situación fue que Papanicolau solo se enfocó a toda la celularidad, pero quien ya utilizó este término de neoplasia intracervical es porque hizo la toma de biopsias de este tipo de cervix en estas pacientes y él dijo la displasia leve corresponde a un NIC1, la displasia moderada corresponde a un NIC2, la displasia grave o severa corresponde a un NIC3. Y el NIC3, de acuerdo a la clasificación de Bethesda, la 1 y la 2, ¿sí? La 1 y la 2 es lesión. Bueno, aquí en este sistema Bethesda que les estoy comentando, ¿de qué año es esta clasificación o esta diapositiva, doctora? ¿Veré? Pues no estoy segura, si quiero ahorita lo checo y si encuentro una que esté más digerible, la cambio. No es que esté más digerible, sino que aquí estoy viendo que la lesión de la neoplasia intraepitelial cervical 1 o displasia leve, nada más es la que ellos lo manejan como lesión intraepitelial de bajo grado. Pero si se dan cuenta, la NIC2 y la NIC3 es lesión intraepitelial de alto grado. Y de acuerdo a Martínez Trejo, hace rato les dijo que hasta el NIC1 y NIC2 es lesiones de bajo grado de malignidad y la NIC3 les dije que era de alto grado de malignidad. Aquí nada más el NIC1 es de bajo grado y el NIC2 y el NIC3 pues está clasificado como de alto grado. Un favor, ¿alguien se puede meter a la norma oficial mexicana 0014 que habla sobre el carcinoma cervicouterino y vemos esa clasificación si efectivamente la avalamos o nos quedamos con que el NIC1 y NIC2 es de bajo grado y solo el NIC3 sería de alto grado? Bueno, yo lo tengo, doctor, y dice que NIC1 es displasia leve, NIC2 displasia moderada, NIC3 displasia severa y bueno, también menciona que NIC3 es cáncer in situ. Bueno, es cáncer. Bueno, eso ahorita les comento. Pero creo que bájate un poquito, bueno, ya te saliste. Bájate a ver, espérame. ¿Te puedes subir un poco? Un poquitito más. Súbete un poco más. A ver, ahí. En el examen colposcópico describirá las lesiones y el diagnóstico y se notificará como sigue. Lesión intraepitelial de bajo grado y de alto grado y sugestivas de invasión. No, bájate un poquito más, por favor. Ahí. Dice, posteriormente, después de 2 citologías anuales consecutivas negativas a lesión intraepitelial de bajo grado, un control citológico se realizará cada 3 años. Esa es pregunta de examen departamental, donde dice que el personal médico establecerá es el 9.5. El personal médico establecerá el tratamiento correspondiente en la unidad médica de atención a aquellas pacientes cuyo resultado citológico
reporte la presencia de proceso infeccioso. Posteriormente, después de 2 citologías anuales consecutivas negativas a lesión intraepitelial de bajo grado de malignidad o de alto grado de malignidad, el control citológico se realizará ¿cada cuándo? Cada 3 años. Cada 3 años, ¿sí? La 9.52, pacientes en quienes se le realizó citología cervical cuyo resultado fue lesión intraepitelial de bajo grado, infección por BPH y un NIC1, o las lesiones intraepiteliales de alto grado, que es la NIC2 y NIC3. Perfecto, aquí está lo que le estaba yo comentando. El NIC2 y NIC3, Bethesda lo clasifica como lesión intraepitelial de alto grado, el NIC2 y el NIC3. Y el NIC1 solo es una lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Está bien tu diapositiva, doctora? ¿Sí? Está bien tu diapositiva. Entonces nos regresamos, por favor. Bueno, algo tenía que comentarles de esta diapositiva también. Entonces, sí, recalcando, el NIC1 definitivamente nos vamos a quedar con displasia leve y NIC1, lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Sí? De bajo grado. Y el NIC2 y NIC3, lesión intraepitelial de alto grado. Ahora, fíjense bien nada más en el paso que sigue. Dice carcinoma in situ y carcinoma invasor, que sería un NIC de alto grado, o NIC3, o lesión intraepitelial de alto grado. Señores, aquí quiero decirles que entre un NIC3 y un carcinoma in situ, lo único que hay de diferencia es el estado de ánimo del patólogo. ¿Qué quiero que entiendan con ello? Si a un grupo de patólogos le enseñan una imagen NIC3, ponen por ejemplo ahí a 10 patólogos y les enseñan un NIC3, neoplasia intraepitelial 3, o una displasia o discariosis grave, como lo clasificaría Papanicolau, les van a decir, ¿sabes qué? Ni le hagas al cuento, ese es un carcinoma cérvico-uterino in situ. Pero el otro 50% les va a decir, no, ¿sabes qué? No te aloques, hombre. Es una displasia grave, es un NIC3, ¿sí? Pero no es un carcinoma in situ. Al día siguiente ustedes hacen la misma presentación de esa diapositiva o de esa imagen de NIC3 o de displasia grave, y probablemente los que dijeron hoy que es un carcinoma, mañana dicen, pues mira, es una displasia nada más. Y en cambio, el otro grupo va a decir, no, es un carcinoma in situ. Entonces, la única situación, la única diferencia aquí es el estado de ánimo de estos señores. Claro, cuando ya hay un carcinoma invasor, pues es un carcinoma invasor y punto. Pero la diferencia entre displasia grave y carcinoma in situ es solo un estado de ánimo. Muy bien. Creo que tu presentación estuvo muy bien, Bere. Nada más faltó aquí hacerles mención que la psicología de los güeros penetra mucho en todo lo que es el mundo, y ellos te hacen ver que las pacientes con vida sexual activa, con múltiples parejas sexuales, con muchas infecciones cérvico-vaginales, con mucha pobreza, con mucho todo, son las que más posibilidades de cáncer cérvico-uterino van a tener. Yo me pregunto, nuestras güeras que viven aquí al lado,
¿tendrán vida sexual temprana o no tendrán vida sexual temprana? La respuesta es sí. ¿Tendrán múltiples parejas sexuales o no tendrán múltiples parejas sexuales? La respuesta es sí. ¿Quiénes tendrán más infecciones cervicovaginales? ¿Nuestras mexicanas o nuestras güeras que tenemos al lado? Doctores. Pues igual. Bueno. ¿Cómo? Pues imagino que ambas, ¿no? Solo Ambas. que a lo mejor, pues sí, justamente es como un poquito discriminatoria la visión. ¿Verdad que sí? Y por consiguiente, ellos a veces transmiten la idea de que pues el cáncer cervicouterino pues es de gente, mujeres cochinas, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿qué tan cochinas son nuestras mexicanas y qué tan cochinas serán nuestras güeras de aquí al lado? Y pues prácticamente, como bien lo dices, Bere, no, tal vez no haya mucha diferencia, pero nos han metido en la idea de que nuestras mujeres latinoamericanas de Bangladesh, de África, pues tienen todas las agravantes. Tal vez lo que no tienen, como tú bien lo decías, es la educación, la responsabilidad de cuidarse y los medios para poder practicarse su citología periódica. El sangrado que se genera dentro del coito en la paciente que tiene un carcinoma cérvico-uterino se le llama, bueno, aquí lo decía Berenice, sangrado poscoital. Allá en mi pueblo se le llama a eso sinusorragia. Entonces, si en algún momento a ustedes les dicen que el sangrado poscoital, pues le pueden poner ahí sinusorragia, exactamente. Entonces, porque hay mucha gente que a veces se hace notar con preguntas así medias raras para ustedes y, no, pues, ¿quién es tu profesor? No, ni les enseña nada. Aprovechando la imagen número 10 que tienes ahí, Bere, nada más para presentárselas. Este pobre cervix que está ahí, muchas ocasiones cuando ya empieza todo el carcinoma invasor a infiltrar el cervix, la vagina desde el tercio superior y que se va moviendo hacia el tercio inferior o hacia los parametrios, cuando uno lo revisa, uno tiene que describir el tipo de lesión y generalmente el término que se usa, se le observa a la paciente una lesión úlcero-necrótica. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Es una úlcera y tiene zonas de necrosis. Lesión úlcero-necrótica. Y si ustedes lo palpan, pueden describir eso. Y se palpa el cervix y la vagina acartonada. Así se describe tal cual. Acartonada. Ustedes, en lugar de sentir una vagina suave, húmeda, elástica, se siente como si toda esa pobre vagina y el cervix fueran de cartón. Agarren un cartón de esos de donde vienen, donde sus papás compran sus cajas de leche y toquen ese cartón. Así se siente esa lesión en el cervix. Déjenme, para terminar, concluir lo siguiente. Mi paciente más joven que he tenido por cáncer cérvico uterino ha tenido la edad de 21 años y se quejan de dolor, gritan de dolor y prácticamente estas pacientes, como están sangre y sangre y sangre y sangre por vía vaginal, la sangre es un medio de cultivo. Entonces pueden llegar a tener, la sangre es un medio de cultivo y pueden tener una colonización ahí de bichos
patógenos que puede matar. Matan a la paciente por obstrucción ureteral, que sería un estadio 3B, con hidronefrosis. Los matan también de sepsis, de uremia, por falla renal. Entonces, es muy triste esto. Por ahí su compañera les decía que a partir de tal edad puede ser, se puede presentar esta patología. Tal vez nada más me interesaría, Veré, que les recalques a tus compañeros cuál es la edad promedio del cáncer cérvico-uterino, pero la mujer más joven ha tenido 21 años. Luego les digo cuántos compañeros sexuales tenía en su haber y la profesión la voy a omitir. Pero tenía N cantidad de compañeros sexuales. Por ahí, no recuerdo si a este grupo o al anterior, le decía que cuando una pareja, ya sea el hombre o la mujer, tiene múltiples parejas sexuales, tiene más riesgos de infección. Pero desde el punto de vista de psicoterapia, son personas que tienen una autoestima muy pobre y que dentro de todo su inconsciente son personas que no se quieren y lo que buscan es maltratarse y desaparecer. Bien, con eso cierro mi intervención de esta plática, Veré. ¿Quién sigue? Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que acaban de escuchar o lo que Veré acaba de exponer? No, doctor. No. También una de las preguntas de examen departamental que ahorita se me ocurre es que si los métodos de planificación familiar donde utilizan preservativos pueden prevenir, en este caso, pueden prevenir infecciones de transmisión sexual y por consiguiente también problemas relacionados con cáncer cérvico-uterino. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Los métodos de barrera? Sí, los métodos de barrera, el preservativo, por ejemplo, si llega a prevenir infecciones de transmisión sexual y llegan a prevenir cáncer cérvico-uterino. ¿Qué Pues contestarían? Creo que gracias. Que se supone que el condón masculino y el femenino sí previenen las enfermedades, pero pues el cáncer no creo. Bueno, yo Ya sabía se que... apagó, Brenda. Sí, que o Sí, sea, el ¿qué cáncer pasó? no creo. ¿Aló? ¿Ahí me escuchó, doctor? Sí, aló. Bueno, el cáncer cervicuterino por BPH, según yo sí, pero Así como tal es. el cáncer no. Sí, obviamente si yo no transmito a mi pareja el BPH porque usé un preservativo, pues eso puede ayudarle a ella a que no desarrolle en el futuro cáncer, displasias y finalmente cáncer cérvico-uterino. ¿Sí? La situación, doctoras, es que deben de procurar cuidarse y pedirle a su pareja que utilice preservativos. Es una sugerencia. Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿sale? Doctor, está bien. Dentro de las figuras icónicas que tuvimos en alguna ocasión fue una cantante que se llama Rocío Dúrcal. Seguramente ustedes la habrán oído cantar. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien sabe de qué murió Rocío Dúrcal? No, doctor. ¿No? A ver, busquen en internet rápidamente
causas de la muerte que tuvo Rocío Dúrcal, la cantante Rocío Dúrcal. Dice que cáncer uterino, doctor. Dice que cáncer cervicouterino, ¿verdad? Así es. Ahí su ginecólogo se durmió y después su gineco-oncólogo también se durmió y finalmente pues el cáncer cervicouterino cobró su factura. Así como les decía en alguna ocasión, ¿quién fue o de qué murió Julia? La historia ya ustedes ya tienen ese referente. En alguna ocasión les decía que si conocían la mitología griega de la diosa, ¿qué diosa le dije? Rea. ¿Mande? Rea. Rea. Y ahora les estoy exponiendo que Rocío Dúrcal murió de cáncer cervicouterino. Entonces, pues ella ni era ignorante, ni tenía pobreza, ni tenía nada de eso. Múltiples parejas sexuales, seguramente. Muy bien, continuamos. Oye, Pepe. Sí, doctor. Mira, nuevamente estoy viendo en los participantes, cada vez se acercan a la clase más, se tardan más. Empezamos casi con 16, luego se fueron ahí aumentando a 18, se mantuvieron en 21, ahorita estamos en 22. Se supone que todavía falta ahí, pues faltan 2. Sí, doctor. Sí, Omar ahí te nos lo avisó dejo que estaba teniendo problemas con su internet. No alcanzaba a escuchar la clase. Bueno. Sale pues. Continuamos. ¿Quién sigue? Yo, doctor. Ahorita les comparto pantalla. Listo, ¿y ya la ven? Sí, vale. Listo, vale. Gracias. Bueno, me presento otra vez. Yo soy Valeria Neri y les voy a presentar cáncer de endometrio. Entonces, el cáncer de endometrio lo vamos a definir como una neoplasia glandular maligna que se va a originar en la capa interna del útero, el endometrio. Va a ser más común en mujeres entre los 50 y los 70 años con un promedio de 61 años. Y según el registro histopatológico de neoplasias malignas, este cáncer es el tercer lugar de los cánceres ginecológicos después del cáncer cervicuterino y el de ovario. El tipo histológico más común va a ser el adenocarcinoma endometrioide con un 80%, seguido del seroso y de las células claras. Hay más tipos histológicos, muchos más, que se los pongo en esta tablita de la OMS, pero en estos 3 cánceres, en el adenocarcinoma endometrioide, seroso y de células claras, se van a encontrar el mayor número de los pacientes con cáncer de endometrio. Ok. La mayor parte de los factores de riesgo se va a relacionar con una creación ya sea directa o indirecta de un ambiente estrogénico excesivo, que ya hablábamos un poquito de eso ayer. Estos factores de riesgo que están aquí enlistados son de la GPC, pero la misma GPC hace énfasis en algunos de ellos, y estos van a ser la obesidad, que va a ser la causa más frecuente de una producción endógena exagerada de estrógeno, porque al haber mayor tejido adiposo, esto va a aumentar la aromatización periférica de la androstenediona, lo que va a generar una retroalimentación anormal del eje, dando una oligobulación o en su defecto una anovulación. Y esta anovulación hace que el endometrio se encuentre muy expuesto a un estímulo estrogénico, pero que no haya un efecto progestacional que lo contrarreste. El siguiente factor de... ¿Sí, Doc? Vale. ¿Qué estrógeno es el que fabrica generalmente el tejido adiposo de esas mujeres obesas? ¿Alguien lo sabe, doctores? La estrona, así es. Las mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes
derraman estradiol. Las mujeres embarazadas derraman estriol. Y las mujeres gorditas, todo ese tejido celular adiposo, otro tipo de cosas, genera mucha, pero mucha estrona. Y aunque la estrona es un estrógeno débil, entre más gordita esté, más estrógeno tiene. Por eso es que este tipo de pacientes pues simulan como si estuvieran recibiendo terapia hormonal estrogénica y efectivamente no tienen ninguna posición de parte de la progesterona. Síguele, Valerie. Gracias, Doc. Bueno, después de la obesidad también tenemos un factor importante que va a ser la historia de una terapia hormonal estrogénica sin oposición progestacional. Sin embargo, el potencial maligno que tiene el estrógeno administrado de manera continua ya se reconoció hace muchos años. Entonces, actualmente es raro encontrar mujeres que su útero haya estado sometido a estrógenos sin oposición por años. Pero bueno, la GPC lo sigue mencionando como uno de los factores de riesgo más importantes, y a pesar de que pues ya se prescribe mejor un tratamiento hormonal combinado, pues es importante tener en cuenta este antecedente de una terapia estrogénica sustitutiva y que no haya una oposición progestacional. El siguiente factor de riesgo, la GPC lo pone como una menopausia tardía, pero en el Williams se menciona que que hay varios factores menstruales que se relacionan con el cáncer endometrial y van a ser los factores que estén relacionados con anovulación y ciclos menstruales prolongados. Entonces, no solamente va a ser la menopausia tardía, sino también la menarca a edad temprana, y el síndrome de ovario poliquístico también tiene un mayor riesgo de cáncer endometrial. Y el último factor de riesgo de los más importantes va a ser el uso de tamoxifeno. El tamoxifeno va a aumentar el riesgo de cáncer endometrial de 2 a 3 veces por el efecto estrogénico que va a tener sobre el endometrio. Un factor que no viene aquí, pero me parece importante mencionar, es antecedentes heredofamiliares. El cáncer endometrial va a ser la manifestación más frecuente fuera del colon en el cáncer colorectal hereditario sin pólipos, o también conocido como síndrome de Lynch. Entonces, estas mujeres que tienen síndrome de Lynch tienen un riesgo entre 40 hasta el 60% de desarrollar cáncer endometrial. Entonces, aunque no esté aquí enlistado, pues es importante tener en cuenta que si tenemos una paciente con síndrome de Lynch, pues de las primeras cosas que tenemos que descartar va a ser el cáncer endometrial. Del lado derecho les dejo una tabla del Williams. Tiene muchos más factores de riesgo, pero van a encontrar ahí también los que menciona la GPC porque son los más importantes. Y en factores protectores se mencionan los anticonceptivos orales combinados y el DIU con progesterona. ¿Por qué? Bueno, por este componente de progestina que les digo, que va a contrarrestar el componente estrogénico. Entonces, la progestina tiene un efecto biológico quimiopreventivo en el endometrio, y por eso estos dos son factores, o se consideran factores protectores. Los anticonceptivos orales combinados durante un periodo mínimo de un año disminuyen el riesgo hasta en un 50% de desarrollar cáncer endometrial, y esta reducción de riesgo se va a extender entre 10 y 20 años. Aprovechando esta diapositiva que tienes, doctora, Sí, doc. Martínez et al. les va a decir que los factores de riesgo importantes para el cáncer de endometrio es la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Es una tríada, ¿sí? Obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces tengan cuidado con esos pacientes que manifiesten esa tríada, porque seguramente van o pueden estar cursando con un problema de hiperplasia de endometrio, o simplemente
Perdón, Doc, creo que se le cortó un poquito. Sí, con que sea nada más. Creo que se apagó su micrófono. Ya. Y continúa, por favor. Ok. Bueno, el cáncer endometrial se va a dividir en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el más frecuente y afortunadamente es el más frecuente. ¿Por qué? Porque es el cáncer endometrial de grado bajo. Este cáncer tipo 1 va a ser de tipo histológico, es endometrioide, es dependiente de estrógeno, como les mencioné, es de grado bajo y va a tener una lesión precursora. Este va a venir de una hiperplasia endometrial atípica, de la que nos platicaban ayer. Y el tipo 2 es menos frecuente, pero es más agresivo. Este tiene un tipo histológico seroso de células claras, va a ser estrógeno independiente, no tiene una lesión precursora, pero su evolución clínica es mucho más agresiva que la del tipo 1. Ok, este cáncer se va a diseminar por 4 vías principales. La primera va a ser una extensión directa. Si el cáncer se encuentra en el segmento inferior del útero, lo más común es que se extienda hacia el cérvix. Si está en la parte superior del cuerpo, que se extienda a las trompas o a la serosa. Pero también puede pasar que el crecimiento sea muy avanzado y entonces pueda llegar hasta a las áreas pélvicas adyacentes, como la vejiga, el intestino grueso, la vagina y el ligamento ancho. La segunda vía es la linfática, se va a las cadenas ganglionares pélvicas y paraórticas, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas en el tratamiento. La vía hematógena, lo más importante es la metástasis. Este cáncer, su principal lugar de metástasis son los pulmones, seguido de hígado, cerebro y hueso. Pero el principal van a ser los pulmones y también en el diagnóstico y seguimiento vamos a ver que es súper importante tener en cuenta esta metástasis porque de eso va a depender lo que vamos a mandar. Valerie, Sí, nada más aquí para reafirmar este detalle. Hace rato que estábamos tocando el punto del cáncer cervicouterino, dijimos que su diseminación generalmente ¿era a dónde? El cáncer. Pulmones y luego hígado, me parece. Y aquí dice que es a pulmones, hígado, cerebro y hueso. Este puede ser una pregunta de examen departamental, ¿sí? Claro, la pregunta del examen departamental puede ser más o menos la siguiente. ¿Cuál es la vía de diseminación del cáncer endometrial? Y ahí les puedan poner, por ejemplo, extensión directa, por exfoliación intraperitoneal, pues obviamente tienen que contestar que es por vía de extensión directa. El cáncer que está localizado dentro del útero, en el endometrio, se va a diseminar hacia cuello, hacia las trompas, hacia el mismo cuerpo uterino, y ya después se diseminará a intestino o a vejiga. Esa debe de ser la pregunta con su respuesta respectiva, ¿sí? Pero, si les dicen que hacia dónde metastatiza, ahí sí tienen que contestar pulmón, hígado, cerebro y huesos. Sí, doctor. Adelante, Bere. Gracias. Y bueno, la última vía va a ser la exfoliación intraperitoneal, que aunque es muy rara, pues existe, y esta es cuando el cáncer perfora la serosa y se va a peritoneo. Ahora, respecto a la clínica, este cáncer afortunadamente es uno de los cánceres que, aunque esté en sus estadios más tempranos, puede tener manifestaciones clínicas. Y la manifestación clínica más común va a ser el sangrado uterino anormal. La GPC nos dice entonces que vamos a tener que sospechar y descartar el cáncer endometrial en mujeres que tengan sangrado uterino anormal y que tengan todos los factores de riesgo que ya les mencioné, o bueno, no todos, que tengan alguno de estos factores de riesgo, que tengan el sangrado uterino anormal con una terapia estrogénica sin oposición o con tamoxifeno, y si se presenta cualquier sangrado uterino, pero la mujer esté en la posmenopausia. Por el grupo de edad, pues este cáncer es más común en mujeres posmenopáusicas. Entonces, si tenemos este cuadro,
tenemos que sospechar un cáncer endometrial. Ahora, ¿cómo vamos a descartar o hacer el diagnóstico de este? Bueno, el gold estándar va a ser el estudio histopatológico. Tenemos que tomar una biopsia endometrial y mandarlo a patología. Esta biopsia la podemos tomar de 3 formas. La que la GPC nos recomienda es la biopsia endometrial ambulatoria con la cánula de Pipel, porque dice que es menos invasiva y pues se puede hacer de manera ambulatoria, pero si no es posible hacerla, podemos tomar la biopsia con un legrado uterino fraccionado o con una histeroscopía. Y el principal método diagnóstico que nos va a ayudar va a ser la ecografía endovaginal. La ecografía endovaginal no es diagnóstica, el diagnóstico se hace por el estudio histopatológico, pero va a ser una herramienta de ayuda porque nos va a permitir ver si existen engrosamientos en el endometrio y las características que tenga el útero. La verdad es que en este cáncer el gold estándar es el estudio histopatológico. Entonces la GPC dice que podemos mandar a hacer estudios de laboratorio y gabinete generales, como una biometría hemática, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática, pero no van a ser diagnósticas. Y de hecho menciona que estos se mandan más cuando la paciente va a cirugía, no tanto para diagnosticar el cáncer endometrial. La tomografía, la resonancia magnética, se va a reservar para las pacientes que se sospeche que tienen una enfermedad extrauterina o que el reporte histopatológico sea desfavorable. Y algo que hay que mencionar es el marcador tumoral CA125. Este marcador tumoral tampoco es diagnóstico, pero sí sirve para monitorizar la respuesta clínica, pero no es diagnóstico. Ok, bueno, igual que en cualquier cáncer, tenemos que estadificarlo. Y esta es aquí les pongo 2 estadificaciones que se tienen que hacer. Una es la estadificación según la FIGO y la otra es una estadificación de acuerdo a criterios histopatológicos, pero la FIGO la va a estadificar en estadios 1, 2, 3, 4 y la tabla de la derecha lo pone en grados, grado 1, 2 y 3. Y estos se van a combinar y de aquí se va a basar el tratamiento. Ahorita lo vamos a ver en tratamiento, pero bueno, aquí les dejo estas tablas para que las chequen después con más tiempo, pero estas 2 son las que vamos a necesitar para el tratamiento de nuestra paciente. Ahora sí, entonces, el tratamiento va a consistir en una cirugía. ¿Para qué? Para tanto estadificar como tratamiento primario. La cirugía va a ser una laparotomía exploratoria y tiene que ir acompañado de un lavado peritoneal. Y la GPC dice que también de una histerectomía extrafacial con salpingoforectomía bilateral, una linfadenectomía pélvica bilateral y parártica, que es lo que les mencionaba de las cadenas ganglionares a las que se va este cáncer. Entonces, es parte importante del tratamiento. Obviamente el tratamiento se va a individualizar por paciente, pero esto es lo que se tiene que hacer en cualquier paciente que ya hayamos diagnosticado un cáncer endometrial. Y de acuerdo a los estadios de la FIGO y de los criterios histopatológicos, vamos a tener lo que les pongo del lado derecho. Si tenemos un estadio 1A o 2A, no se requiere un tratamiento adyuvante, pero si ya empezamos a tener un estadio 1B, G1, G2, recuerden que los criterios histopatológicos son 3, G1, G2 y G3. Entonces, el estadio 1B, G1 y G2 va a necesitar una radioterapia pélvica. Si tenemos un estadio 1B, pero que ya es un grupo 3, o que sea un cáncer de células claras o seroso, o que esté muy indiferenciado, se va a dar la radioterapia más una quimioterapia a base de platino. Ya los estadios 3 es una radioterapia con braquiterapia, y bueno, se considera si el estadio 2 en G3 se puede dar una quimioterapia. Y ya el estadio 3 es cirugía con radioterapia y el estadio 4 ya es una histerectomía total abdominal con una salpingofrectomía bilateral paliativa. Y en las pacientes a las que no se les pueda dar o esté contraindicada una cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, se puede tratar con fármacos progestacionales o inhibidores de aromatasa, pero no es lo ideal. Lo ideal sería realizar, de acuerdo al estadio,
ya sea la radioterapia, la cirugía o la quimioterapia o cualquier combinación de estas, dependiendo del estadio en el que esté la paciente. Ok, aquí les pongo una tabla del índice de supervivencia a 5 años. Bueno, como ven, si entre más temprano diagnostiquemos este cáncer, pues la supervivencia a 5 años puede llegar hasta un 91%. Entonces es importante hacer una correcta estadificación del cáncer y pues tratarlo de manera oportuna. Ahora, los criterios de referencia. Estas pacientes van a pasar de un primer a un segundo nivel. Si hay sangrado uterino normal, con todos los antecedentes o con uno o un factor de riesgo de los que ya les mencioné, o si son pacientes posmenopáusicas y presentan cualquier sangrado uterino. Es decir, que estas pacientes si llega una paciente con sangrado uterino normal y estas características, no se atiende en un primer nivel, se manda directamente a un segundo nivel. Y a tercer nivel va toda paciente que tenga un reporte histopatológico con cáncer de endometrio, sin importar la variedad histológica que tenga. En cuanto el reporte histopatológico dice que es cáncer endometrial, se manda a un centro oncológico. Sí, doctora, aquí nada más en esta diapositiva me sirve para reforzar lo que veíamos en la terapia sustitutiva cuando vimos el tema de transición a la menopausia o síndrome climatérico y la menopausia. Yo les decía que la terapia estrogénica sustitutiva, pues parece que era muy fácil darlo, pero en realidad no es así como que no tuviera ningún riesgo. Tiene muchísimos riesgos dar terapia sustitutiva con estrógenos en las pacientes. Entonces, eso nada más me sirve para reforzarles en esta diapositiva ese comentario. Gracias, doctor. Ok, bueno, ¿cuál va a ser el seguimiento de nuestras pacientes? Bueno, se tiene que realizar una consulta con exploración física completa cada 3 a 6 meses. Se recomienda que sea cada 3 meses los primeros 2 años. Y después de estos 2 años, ya que hay este espaciamiento de cada 6 meses, hasta que sean 5 años de vigilancia así. O sea, 5 años de cada 6 meses estar haciendo una consulta con exploración física completa. A partir del 6º año, ya la revisión es anual. Se recomienda hacer una citología cada 6 meses por 2 años y después de manera anual, y una radiografía de tórax anual. ¿Por qué una radiografía de tórax? Por lo que les mencionaba de la metástasis. Este cáncer hace metástasis en pulmón. Entonces, pues tenemos que hacer una radiografía de tórax de manera anual, pues para ver cómo están los pulmones, ¿no? Y también se menciona que podemos pedir este marcador tumoral, sea 125, pero pues es para evaluar seguimiento. De nuevo, no es diagnóstico este marcador tumoral. Ahora, la recidiva. Este cáncer tiene un riesgo de recurrencia del 13% y casi, o sea, en su totalidad se va a presentar en los 3 primeros años. Lo más importante es informar a la paciente de los síntomas que pueden indicar una recidiva, que van a ser el sangrado, pero aquí ya no solo es un sangrado vaginal, o sea, si también presenta un sangrado vesical o rectal, disminución de apetito, pérdida de peso, dolor, tos, disnea o inflamación, ya sea en abdomen o en las piernas. Y finalmente la prevención. Lamentablemente no hay como un sitio de detección específico para este cáncer endometrial, incluso en mujeres que tengan riesgos intermedios o altos, pero la medida de prevención que podemos tomar es informar a las pacientes al inicio de su menopausia sobre los riesgos y los síntomas del cáncer endometrial y hacer énfasis en que cualquier sangrado anormal que ellas tengan, pues no lo dejen pasar y vayan con su médico porque es el síntoma principal de un cáncer endometrial. Lo único que sí está como muy estricto es para las pacientes que les mencionaba con síndrome de Lynch. Estas pacientes con síndrome de Lynch sí necesitan y requieren una detección anual
por muestreo endometrial desde los 35 años de edad. Entonces está un poco más regulado en ellas porque tienen un riesgo de más del 50% de tener cáncer endometrial. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, antes de que se me olvide, necesito por favor que me busquen o me hagan la tarea de los sitios de metástasis, los sitios de metástasis más frecuentes en cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer cérvico-uterino. El cáncer de vagina y todo eso, yo espero que no vengan ninguna de ese tipo de preguntas ni en su examen departamental ni en su examen del ENARM. Pero sí puedo asegurarles que esas 4 entidades, mama, ovario, endometrio y cervix, sí les van a preguntar que cuáles son los sitios de metástasis más frecuentes. Entonces, hagan esa tarea, por favor, memorícenla y ténganla siempre presente. Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Bere? Digo, para Valerie. No. No, doctor. ¿No? No, doctor. Bueno, y Bere, te voy a pedir de favor que, aunque la tarea se las pedí ya para que todos lo hagan, sí te pido por favor que la próxima clase nos digas cuáles son los sitios de metástasis más frecuentes en el cáncer cérvico uterino. Chipi. Sale pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, doctor. ¿Todo Ah, claro?